Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Ahora vamos a comenzar a trabajar modelos contables, de manera tal que voy a compartirles la pantalla con una presentación en PowerPoint que nos va a ayudar a ir analizando un poquito estos conceptos tan nuevos, ¿sí? Ustedes les pido, como les comentaba hace un rato, les pido por favor que estén muy activos en el chat, que estén muy activos digamos que activen el micrófono y pregunten a viva voz, porque vamos a ver conceptos que son muy importantes. Van a ser conceptos que van a manejar durante todo el resto del año y el resto de sus vidas profesionales. Entonces, este es el momento de preguntar, de repreguntar, tal como les comenté en el mensaje que anoche les envié para comentarles que es muy importante que a todos aquellos que efectivamente tengan intenciones de cursar la materia empiecen a trabajar activamente, porque bueno, después ya se pone un poco más complicado arrancar de atrás y ponerse al día y también con el resto de las actividades que naturalmente ustedes tienen. Bueno, Patricia, la clase naturalmente está siendo grabada en este momento y apenas termine la voy a subir al canal de YouTube, tal como hice ayer. La clase del lunes la vamos a subir mañana, seguramente, que es la última que dio Bruno. Muy bien. Modelos contables siglo XXI. ¿Por qué les digo esto? En realidad, la razón por la que lo llamé así, por más que no está consignado de esta manera en el programa de nuestra asignatura, es porque los modelos contables se han ido modificando conforme fue avanzando la disciplina. Y nosotros hoy tenemos una mirada mucho más holística de lo que es el accionar de las entidades emisoras de información contable, justamente en razón de haberse dado, desde el punto de vista histórico, un cambio de paradigma sobre el cual les quiero hablar en solamente unos minutos. Les cuento que hoy estamos viviendo un momento de grandes cambios, no solamente por digamos, la irrupción de una pandemia que por supuesto cambió notoriamente la relación económica y social y afectiva entre las entidades y las personas, sino también que ha generado todo esta corriente proveniente de una profunda globalización que nos permitió visibilizar situaciones hasta allí no conocidas y también intercambiar experiencias, mercaderías, servicios y demás entre lugares increíblemente remotos, pero que sin embargo la globalización los acercó y posibilitó que eso se pueda dar. Surgiendo una gran cantidad de emprendimientos, asumiendo una enorme cantidad de riesgos y por supuesto construyendo patrimonios y relaciones económicas que el sistema contable en definitiva se vio y se ve obligado a reflejar. Había muchas situaciones que hasta aquí pasaban inadvertidas para el sistema de información contable. Y la verdad es que hoy estamos ante el surgimiento muy fuerte de un conjunto de herramientas que las tecnologías nos presentaron como grandes aliados para el procesamiento de cierta información y el evitar el desarrollo de ciertas tareas repetitivas que no agregan valor, que simplemente generan mayores costos, demoras y probablemente una menor fidelidad
en el desarrollo de nuestras tareas, dado el cúmulo de información a trabajar y el acrecentamiento de las posibilidades de incurrir en errores, ¿sí? Y por ende generar información no tan precisa. Aquí les muestro que un contador público del siglo XXI es un contador y es un contador que necesita estar completamente o ser un gran aliado de la tecnología, entender que su mirada y sus evaluaciones tienen que ser realizadas desde distintos puntos de vista, tiene que aliarse con profesionales de otras áreas para hacer realmente un trabajo digno de su profesión y en respuesta a lo que sus clientes le piden. Estamos trabajando en un entorno cada día más interactivo, por supuesto con un gran aliado como lo es la tecnología, pero con una mirada muy, muy fuerte puesta en el futuro. Nosotros cada vez le pedimos más capacidad de predicción a la información contable acerca de la actividad futura de las entidades emisoras y cada vez nos preocupa menos el entender qué es lo que pasó. Si bien eso, por supuesto, el sistema de información contable siempre ha sido capaz de ofrecer una respuesta a ese tipo de interrogantes, bueno, pues está claro que cada vez más necesitamos advertir cómo habrá de ser el porvenir de las entidades. En 1973, un conjunto de países que, bueno, allí lo tienen apuntado, países normalmente del primer mundo, el llamado grupo de países desarrollados, comenzó a soñar con la posibilidad de generar un lenguaje común para el mundo de los negocios. Y claro, era como si uno pretendiese que todo el mundo, en todos los rincones del planeta, entiendan el español o entiendan el inglés, ¿sí? Efectivamente, allí se nos va a complicar, si esa es nuestra pretensión, lograr concretar ese anhelo. Y bueno, sin embargo, este grupo de países formaron el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad con el propósito de generar algunas normas que en realidad tengan carácter de estándares y no de normas, que no sean reglamentaristas, que se basen en principios y no en reglas, de tal modo que en el mundo en el que se apliquen esos estándares, se pueda entender cómo ha sido concebida esa información contable y cómo ha sido presentada, de tal modo que se pueda comprender cabalmente. Y ustedes dicen, bueno, y esto llevó, me imagino, mucho tiempo de desarrollo y tal vez todavía estamos en una etapa inicial, porque no es sencillo lograr que la mayoría o la mayor parte de los países del mundo adopten un mismo lenguaje para describir la realidad económica, patrimonial y financiera de una entidad. Y la respuesta es que, sorprendentemente, fue bastante rápido el proceso. Fíjense en esa suerte de línea de tiempo que aquí les muestro a través de esta diapositiva. Nacieron algunas normas internacionales de contabilidad allí en el año 73, unas normas muy simples que pretendían fijar algunos estándares en relación a algunas cuestiones básicas que la contabilidad debía reflejar respecto de los inventarios, respecto de los bienes de uso, que en el ámbito internacional se llaman propiedades, planta y equipo, la primera en plural y la segunda y tercera en singular, y en fin, algunas situaciones de ese estilo. ¿Y cómo es que avanzó este proceso? Y bueno, unos poquitos años después, fíjense que en 1973 estamos diciendo que
este primer grupo de países formó el IASC, que es el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad. Logró dar de algún modo o generar una inquietud, de tal modo que en 1982 la Federación Internacional de Contadores hace un acuerdo de compromisos recíprocos con este organismo emisor de las normas internacionales de contabilidad. Y unos años después, apenas 13 años después, y les digo apenas porque en términos históricos realmente significa que el proceso fue relativamente rápido, en 1995 la Organización Internacional de Comisiones de Valores acuerda con el IASC elaborar un conjunto de normas que aporten transparencia al sistema. Y acá hay una pequeña, gran palabra que es transparencia, que tiene mucho que ver con la idea que trasunta el generar un lenguaje común para el mundo de los negocios. Piensen ustedes que cuando se piensa en concebir la información contable y exponerla conforme a determinadas pautas, comprensibles por todos los usuarios tipos, ¿sí?, a quienes va dirigida esa información, bueno, se convierte en fácilmente comprensible, ¿sí? Efectivamente, el lenguaje común hace que nos podamos entender, que sepamos cómo fue construida esa información. Y eso le aporta transparencia, claramente aporta transparencia. Y 2 años después, el IASC hizo un cambio de estructuras y en el año 2000, fue rebautizado el IASC como IASB, es decir, como una junta de normas internacionales de contabilidad. Bueno, a partir de allí, en el 2001, un año después nomás, casi un año después, el IASB asume la responsabilidad de emitir las normas internacionales de contabilidad, que en el año 2003 las rebautiza como normas internacionales de información financiera, ¿sí? Entonces, como les muestro con el cursor, lo que eran normas internacionales de contabilidad, es decir, NIC, o ahora se denominan normas internacionales de información financiera. Bueno, o IFRS por su sigla en inglés. Ahora, unos años después, en el 2010, 7 años después de este momento, se le cambia de nombre a la fundación que administra el organismo de emisión de normas para llevar el nombre a Fundación NIF para que todo sea consistente en términos de denominación. Estas normas internacionales se aplican en 144 de los 166 jurisdicciones posibles, es decir, en el 87% de los países del mundo que forman parte de este grupo de emisores de información contable. Y entonces, en el mundo, ¿qué pudo haber significado esto? Bueno, un cambio desde el punto de vista conceptual muy importante en cuanto a la posibilidad de construir la información contable a través de estándares que se basen en principios y no en reglas. Es decir, ¿qué significa esto? Que se base en un principio y no en una regla significa que nosotros debemos aplicar criterio profesional para dar solución al problema específico, porque ningún problema específico es trabajado en términos reglamentarios o en términos de la solución puntual por ninguna de las normas internacionales de información financiera. Entonces, la verdad es que el aplicar criterio profesional para resolver las situaciones particulares le da a la profesión una mayor jerarquía, porque no somos meros aplicadores de recetas.
tal como les hablaba días pasados, que nos garantizan, por supuesto, en el caso de llevar en forma prolija el procedimiento, el resultado que se muestra en la foto que acompaña a la receta, sino que nosotros tenemos que elegir entre un abanico de alternativas el camino que entendemos lealmente muestra de mejor manera la situación patrimonial, económica y financiera de la entidad en relación a ese caso puntual. Entonces, adoptar las NIF para los entes que así lo han hecho implicó poder ofrecer al usuario tipo, que es definido, y esto es muy importante que lo comprendan, es definido el usuario tipo como una persona que tiene una razonable comprensión de los términos y de la técnica contable, que está suficientemente instruido en términos de contenidos básicos o saberes específicos de la disciplina contable, no así cualquier persona que desconozca los términos de contabilidad. Y le aporta transparencia a la información, porque uno sabe cómo fue concebida y cómo fue expuesta, tal como ya les comenté varias veces en estos minutos. También surgió la posibilidad de analizar y gestionar y mostrar el impacto de ciertos riesgos y ciertos contratos que hasta aquí la contabilidad no les prestaba atención, excepto que generaran una transacción. Entonces, solo en el momento en que un contrato o un riesgo surgía en términos de generar una transacción, recién ahí el sistema contable los captaba y reflejaba ese primario impacto. Pero la verdad es que muchas veces hay contratos que no se reflejaban, considerando que las transacciones eran algo así como las demostraciones cabales de la existencia de un contrato, cuando en verdad el contrato siempre es el primer paso que se da y el que origina justamente la ocurrencia de una transacción. Entonces, si ese primer paso que deriva en algún otro momento posterior en la ocurrencia de una transacción, no lo toma, no lo recoge el sistema contable y no lo refleja, seguramente no estamos advertidos de todo lo que tiene que ver con la situación patrimonial, económica y financiera de una entidad, ¿sí? Estamos más volcados hacia la identificación de variaciones patrimoniales por lo percibido que por lo devengado, ¿sí? Entonces, empezar a reflejar el impacto de contratos y también reflejar ciertos riesgos que hasta determinados momentos históricos de la disciplina contable no se entendían necesarios de reflejar, le aportó mayor transparencia y sobre todo le aportó mayor capacidad de predicción del comportamiento futuro de las entidades. También, naturalmente, se pueden dar cuenta, y ya esto tal vez lo estaban pensando, en que la circunstancia de que todos construyamos la información contable en base a determinados estándares, por supuesto hace que ganen en comparabilidad, porque bueno, seguramente vamos a poder comparar entre entidades que desarrollan actividades similares, no solamente en el ámbito de la jurisdicción nacional, sino también en términos internacionales. Y aquí es donde es importante contarles que más o menos hacia el año 1990 se fue dando un proceso muy interesante de interacción entre la doctrina contable y las normas contables, de tal modo que notamos una suerte de modificación, por así decir, en la relación de causa-efecto en la simbiosis que se daba entre ambos.
Fíjense que la doctrina contable en términos generales hasta este punto ha sido la que iluminó a los organismos emisores para definir las normas que regulaban el ejercicio profesional en términos contables. Y a partir de ese momento que les digo, bueno, pues ustedes van a advertir que la realimentación positiva, bueno, se modificó en términos de causa-efecto. Y muchas veces, a partir de este momento, fueron las normas contables las que alimentaron o realimentaron positivamente a la doctrina. Fíjense, aquí estoy citando a dos grandes exponentes de la doctrina contable relativamente contemporánea, don Richard Matesich y don Jorge Tuba Pereda. Matesich ya lo perdimos hace unos años, pero ha dejado un gigante e invaluable legado disciplinar. Y Jorge Tuba Pereda es un gran amigo y académico español que, por suerte, sigue mostrándonos el camino en términos de la disciplina contable. Y ellos nos mostraron a todos que más o menos hacia ese punto histórico, que por supuesto estos cambios no son de un día para el otro, son olas que se van gestando y que hasta que llegan a la cresta y luego deviene en una nueva ola, bueno, suelen transcurrir un tiempo considerable. Pero si desde el punto de vista histórico tenemos que ubicar un momento, bueno, tal vez sea ese año, 1990, aquel en el que podemos advertir un cambio de paradigma. Del paradigma de control patrimonial, que era principalmente el objetivo de lo que serían el informe para uso de terceros por excelencia, como lo es el balance general o el estado contable o el estado financiero, ¿no? Que comprendía 4 estados básicos y la información complementaria: el estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto, el estado de flujos de efectivos, o en aquel momento el estado de variaciones del capital corriente. Bueno, nos daban cuenta, era como una suerte de rendición de cuentas del pasado de la entidad emisora. Y sobre el porvenir nos hablaba un poco, y muy poco. Imaginen que una forma de hablar del porvenir, de aquellos balances presentados por aquellos tiempos, y tal vez la clasificación de activos y pasivos en corrientes y no corrientes nos daba alguna pequeña pauta acerca de en qué tiempo era de esperar que esas partidas se conviertan en efectivo, equivalentes de efectivo, en términos de activo, o eran exigibles en términos de los pasivos, pero no hablaba mucho más del pasado, del futuro que esto, era fundamentalmente sobre el pasado. En otros aspectos tal vez podía hablar del futuro en cuanto a la regularización de algunos saldos de activos o de pasivos por alguna contingencia que se creía necesario contabilizar, una contingencia como un margen de difícil cobrabilidad de algún saldo a cobrar o alguna devolución o bonificación que se podría llegar a vincular con el periodo en el que se reconoció el ingreso y por ende, aunque se haya realizado, concertado, digamos, y materializado después del cierre de ejercicio, se entendía que era una variación patrimonial que debía reflejarse y era una pequeña referencia sobre el futuro en relación a esa foto que significa la situación patrimonial a cierto tiempo. Pero no había mucho más, tal vez había alguna referencia a pasivos contingentes, ¿sí? Pero bueno, la verdad es que no había mucho más. Bueno, a partir de ese momento empezó a cobrar mucha mayor importancia la idea de que la contabilidad debía tener una visión más amplia
una visión verdaderamente holística de la realidad de la actividad de los entes emisores, y entonces debía ser capaz de mostrar qué pasó en el pasado, pero también qué es de esperar ocurra en el porvenir, ¿no? Y entonces ese paradigma de control patrimonial o ese paradigma patrimonialista mutó hacia el paradigma de utilidad de la información contable, para que realmente sirva para la toma de decisiones, dado que se incrementó notoriamente el valor predictivo de esa información contable. Precisamente en términos de la vigencia del paradigma de control patrimonial, el ente estaba en el centro del universo. Justamente nosotros, o el ente emisor, se ubicaba en el centro del universo, y desde ese espacio, desde ese lugar de notable y notoria preponderancia, evaluaba su situación patrimonial, económica y financiera. En el marco de ese nuevo paradigma, que es el hoy vigente de utilidad de la información contable, no es el ente el que está ubicado en el centro, sino se ha dado el llamar el mercado, pero el mercado no como el sitio en el que confluyen oferta y demanda de bienes y servicios y se determinan las condiciones de transacción, sino como con un concepto mucho más amplio. Yo les diría la sociedad toda, en definitiva, ¿sí? Porque el ente se entiende que no es más que un actor económico y social que interactúa en un medio en el que realmente, del que recibe impactos y sobre el que genera impactos. Y justamente la medición de esos impactos y la visibilización de esos impactos en cualquier informe para uso de terceros, para el sistema contable empieza a ser muy importante. Entonces, se genera un nuevo proceso contable. Indudablemente, este cambio de paradigma le imprime una gran importancia a la esencia sobre la forma. Entonces, es muy importante la realidad económica que corresponde que el sistema contable refleje por sobre la forma instrumental o la forma jurídica. Y entonces esto es muy importante para definirse como una de las cualidades de la información contable a cumplir. Y yo les diría en un punto muy alto, ¿no? de grado de importancia. Y así es que se empiezan a contabilizar no solo transacciones, sino también riesgos y contratos, que le da un valor predictivo a la información contable notablemente superior a su antecesor, por decirlo de algún modo, que era la información contable generada en el marco del paradigma de control patrimonial. Y una nueva dinámica del proceso contable. Fíjense que hasta acá nosotros trabajábamos mucho en el marco de Contabilidad 1 con lo que es el reconocimiento de una variación patrimonial. Y entonces decíamos, bueno, ¿cómo reconocemos inicialmente un activo? Por su costo. ¿Cómo reconocemos inicialmente un pasivo? También en términos del sacrificio económico que va a implicar satisfacer la pretensión del acreedor, ¿no? Como definiendo un piso de reconocimiento que tenga que ver con el verdadero y efectivo costo de cancelación. Fantástico. Y ahí más o menos veníamos reconociendo inicialmente activos y pasivos. Nosotros en esta materia vamos a trabajar mucho lo que es medición, en un momento posterior al reconocimiento inicial, es decir, el patrimonio está en permanente dinamismo, en permanente evolución, y en ese marco, una vez que reconocimos inicialmente las partidas, vamos a tener que volver a medirlas cada vez que necesitemos sacar una nueva foto
para entender cuál es la situación patrimonial, económica y financiera de esa entidad. Y entonces allí aparece un momento posterior que es el de medición. Bueno, y algo de esto también trabajaron en Contabilidad 1 en términos de lo que está ahí como tercer punto de la nueva dinámica, la presentación. Y ustedes decían, bueno, a ver, todas las cuentas relacionadas con el desempeño económico de la entidad los vamos a volcar en el estado de resultados. Y esa última línea del estado de resultados será la razón por la que se modificó cuantitativamente el patrimonio neto, ya sea en el estado de evolución del patrimonio neto, cuanto en el estado de situación patrimonial. Que podía haber otras causas de modificación cuantitativa del patrimonio neto, sí la podía haber, entendíamos que podía haber aportes o disminuciones de capital, y algunas otras circunstancias que podían modificar la cuantía, ¿sí? Por ejemplo, la necesidad de corregir un error, sin ir más lejos, ¿sí? Para no pensar en cosas muy locas. Pero en términos del estado de situación patrimonial, nosotros entendíamos que teníamos que presentar el cuadro que muestre los recursos y por otro lado las fuentes de financiación de un modo claro, con forma de balance, en donde se mostrara que los activos eran iguales a los pasivos más el patrimonio neto, es decir, todo el conjunto de recursos igual a la sumatoria de las fuentes de financiación externas y las fuentes de financiación propia de la entidad, de un modo simple, digamos que con una suerte de criterio de síntesis, para que de un golpe de vista el usuario tipo pueda tener una somera idea acerca de cómo está desde el punto de vista patrimonial y financiero, en todo caso, la entidad informante. Pero aquí les marqué en azul y en negrito y subrayado justamente un nuevo término que yo creo que hasta acá efectivamente ustedes lo deben de haber usado muy poco o tal vez no lo escucharon nunca todavía, que es el término de revelación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de revelación? A toda aquella información adicional a lo que muestran los estados básicos y sus cuadros anexos, justamente con el objetivo de que el usuario entienda de mejor manera cuál es la situación que devino en ese saldo final que se muestra. Sí, Valentina, ¿quería hacer alguna pregunta? No, Aileen, le quería pedir por favor si lo podría repetir, es que me anda mal el wifi y justo se me cortó cuando usted lo estaba diciendo. ¿Qué cosa, a qué nos referimos con Eh, revelación? sí, revelación. Perfecto, sí, bueno, gracias por preguntar, Aileen. Cuando hablamos de revelación, hablamos de toda aquella ampliación de información que entendemos necesaria realizar destinada al usuario tipo de los estados básicos, con el objetivo de mostrar la génesis de esos saldos que de un modo sintético se muestra en esos estados y cuadros anexos. Entonces, me gusta decir que muchas veces importa poner en prosa, es decir, en alguna nota, lo que contiene el mayor de las cuentas principales, siempre teniendo en cuenta que la síntesis es la mejor manera de comunicar la realidad patrimonial, económica y financiera de una entidad, pero dando cuenta de algunos hechos del proceso que, por supuesto, los saldos finales no muestran.
y que sin embargo puede ayudar al decididor a tomar una mejor decisión, ¿sí? Entonces, en esta nueva dinámica, la verdad es que a qué llamamos revelación representa todo una suerte de revolución en términos de presentación de información contable. Hasta aquí se pensaba que la síntesis era lo más importante y se sigue predicando lo mismo, porque no hay mejor manera de esconder una mala contabilidad que justamente sobreinformando al usuario. Entonces, en definitiva, uno lo marea de tal manera que no logra entender y no logra identificar el conjunto de desconexiones o de incongruencias o inconsistencias que contiene la información contable, ¿cierto? Un profesor que tuve en un curso de formación de formadores en normas internacionales de información financiera, que es don Domingo Marchese, un tucumano que es digamos, realmente honra la profesión contable, una excelente persona además. Bueno, él nos decía, muchachos, tengan en cuenta que una mala contabilidad la resuelven explicando por demás y siendo verborrágicos, es decir, mostrando notas y notas y notas y cuadros y demás para que nadie entienda nada en definitiva. Es decir, la síntesis sigue ponderándose positivamente, pero la revelación viene a resaltar aquellos hechos que son propios del proceso, que los saldos de inicio y de finalización no son capaces de mostrar. ¿Me comprenden? Eso es tal vez lo más importante que tienen que comprender. Si ustedes analizan el saldo de inicio y de cierre de una cuenta, no sé, representativa de un bien de uso, no sé, de rodados, tal vez el saldo de inicio y de cierre no muestre grandes cambios o muestre la incorporación de determinado grupo de bienes, pero en el medio puede haber ocurrido algo que representó una suerte de hito que ha tenido un gran impacto en la contabilidad y del cual no dan cuenta los saldos de inicio ni de cierre. Y entonces, a partir de la incorporación de esta idea de revelar en notas todo aquello que muestre el mayor de las cuentas y que represente una información significativa en términos de afectar la toma de decisiones, pues hay que incorporarla a las notas a los estados contables. Y esto es algo nuevo, algo que trajo este cambio de paradigma. ¿Está bien, Aileen? Sí, se entendió bien, gracias. Bueno, gracias a ti. Entonces, aquí les voy a presentar a qué llamamos modelos contables. Les dije que hay una pretensión del sistema de información contable de mostrar la realidad económica, patrimonial y financiera de las entidades informantes. Y para lograr este objetivo, para lograr este cometido, en realidad nos hace falta tomar algunas definiciones sobre ciertos elementos clave que nos ayudan a entender cómo ha sido ese proceso o cómo se ha desarrollado esa actividad económica, de dónde partimos, a dónde llegamos y de qué manera expresamos la situación patrimonial, económica y financiera, en base a qué parámetros, para poder realmente comprenderlos y tomar decisiones en consecuencia. Y aquí entonces se van definiendo algunos elementos que ayudan a elegir bajo qué modelo contable vamos a representar la realidad económica, patrimonial y financiera de las entidades. Esos tres elementos son los que esta diapositiva les está mostrando. Capital a mantener, unidad de medida y criterios de medición.
Sobre cada uno de ellos vamos a tener una clase mínimamente y luego un conjunto de clases adicionales en donde vamos a trabajar las combinaciones posibles y justamente cuáles pueden ser las diferencias que surgen de las distintas combinaciones posibles. Es decir, no se preocupen si algunas cosas que hoy seguramente les voy a plantear y ustedes no van a entender profundamente, bueno, con el transcurrir de las clases eso se va a ir aclarando suficientemente. Entonces, el primer elemento que ayuda a definir este modelo que nos permite describir la realidad económica, patrimonial y financiera de una entidad es el de capital a mantener. Es decir, de qué manera vamos a determinar el resultado del desarrollo de la actividad económica de la entidad en un periodo dado. Y hay alternativas. En un minutito les digo cuáles son las alternativas, que no son mutuamente excluyentes. Y esto también es importante que lo vayamos identificando. Cuando hablamos de unidad de medida, estamos hablando de la necesidad, como les decía hace una semana, de identificar alguna manera de tornar susceptibles de ser sumarizados conceptos de por sí notoriamente diferentes por su naturaleza y que por supuesto están expresando unidades de medida completamente distintos, ¿sí? Tal por caso, un saldo bancario que está expresando pesos o dólares o euros, unidades de mercaderías que expresan una determinada cantidad de cierta especie en unidades físicas, o los muebles y útiles que van a mostrar una cierta cantidad de unidades físicas de un determinado tipo, o nuestras obligaciones, algunas en especie, otras en moneda, en diferentes monedas inclusive. Entonces, todas estas cuestiones o todos estos hechos económicos, el sistema contable tiene que convertirlos a un común denominador que los permite sumarizar algebraicamente. Ese común denominador normalmente es la moneda. Ahora tenemos que ver, en principio, a qué moneda nos vamos a referir y luego, si hay algún hecho económico del entorno en el que opera la entidad que pudo haber afectado esa unidad de medida, bueno, pues analizar si yo voy a medir o no voy a medir el impacto que ese proceso del medio tuvo sobre ella. Y finalmente el tercer elemento es el que llamamos criterios de medición. Esto hace alusión a desde qué óptica y en base a qué definiciones vamos a medir las distintas partidas que integran los activos y los pasivos y los resultados a un determinado momento de la vida de la entidad. Vamos al primer elemento, para ir develando un poquito las incógnitas e ir resolviendo un tanto las primeras actividades de la guía 2 de modelos contables. Aquí tienen las alternativas que yo les dije no son mutuamente excluyentes en términos de capital a mantener. Una alternativa es mantener los pesos invertidos por la entidad, que se define como capital financiero o dinerario. ¿Y qué es esto? Imaginen que desde un punto de vista estático, yo digo que
arranqué con un cierto stock de capital afectado al desarrollo de la actividad. Y después de desarrollar mis tareas durante un cierto tiempo, supónganse un ejercicio económico, llego con otro stock de capital. Esos dos cúmulos de riqueza, por decirlo de algún modo, yo los puedo comparar y puedo ver cuál es más grande y puedo ver si en consecuencia el stock con el que llegué al final del ejercicio fuera más grande que aquel con el que arranqué, entonces obtuve una ganancia equivalente a la diferencia entre esos stocks, o tal vez hubo una pérdida, o tal vez el resultado ha sido de cero. Y de esa forma yo logro identificar cuál fue el resultado del periodo. Entonces, si yo defino que tengo que, para determinar el resultado del ejercicio, comparar stocks de capital, el capital invertido en un momento comparado con el capital al cierre, en términos del patrimonio neto, bueno, pues así es que voy a determinar si me fue bien, si me fue mal, si gané, si perdí, o si el resultado fue neutro. Pero también hay otra alternativa, que es definir una cierta capacidad operativa a mantener durante el ejercicio, que se pueda identificar como una cierta cantidad o capacidad de producción de determinadas unidades de mercadería o unidades de bienes destinados a la venta o de servicios a prestar, tal que aplicada a la tecnología más avanzada, ¿sí? Podamos sostenerla al final del ejercicio económico. Bueno, si lo logramos superar, habremos necesitado reconocer una ganancia o habremos debido reconocer una pérdida si esta situación no se hubiera dado, ¿sí? Y aquí es donde definimos un capital físico a mantener, es decir, un capital operativo, un capital definido en términos de la existencia al cierre de determinada capacidad operativa definida al inicio del ejercicio. Y estos son conceptos que representan alternativas o de algún modo podemos advertir que se complementan. Les cuento que el capital financiero, si bien de esto les voy a hablar más adelante, y esta es nada más que una primera presentación, cuando hablamos de capital financiero, es decir, de pretender sostener los pesos invertidos por la entidad al inicio, en cuanto al cierre de ejercicio, es el criterio elegido en absolutamente todos los rincones del planeta. No existe ahora, modernamente, ningún país que determine los resultados del periodo en base a un criterio que no sea el mantenimiento de capital financiero. Sin embargo, el sostenimiento de la capacidad física u operativa ayuda a fijar, por ejemplo, la política de distribución de los resultados obtenidos a través de la utilización del capital financiero o del mantenimiento de capital financiero. Muchas veces desde el punto de vista de la comparación de stocks de capital invertido en términos netos, podemos advertir un resultado positivo, pero sin embargo desde la óptica del sostenimiento de cierta capacidad operativa o de gestión del negocio social, podemos advertir dificultades, y si atendemos al resultado que surge de comparar stocks, tal vez decimos hay un conjunto de resultados que se puedan distribuir entre los socios.
Y si notamos que desde el punto de vista de la capacidad operativa de la entidad hubo alguna afectación, algún detalle que nos pueda demostrar que no hemos logrado sostener la misma capacidad de producción o de elaboración de productos al final del ejercicio en comparación con el inicio, tal vez nos pueda alertar este análisis para entender que ese resultado, determinado en función del mantenimiento de capital financiero, sería más razonable no distribuirlo, sino reinvertirlo en la propia entidad, justamente para fortalecer la entidad y permitir que no se afecte aún más la capacidad operativa del ente. Entonces, la verdad es que son alternativas que nos ayudan a definir el resultado del periodo, que de ningún modo se autoexcluyen. El sostenimiento de capital físico u operativo en términos históricos nació en Holanda, ¿sí? Por eso muchas veces a este modelo se lo llama modelo holandés, en donde, o también contabilidad de Philips, porque aquella célebre empresa determinaba sus resultados justamente determinando una cierta capacidad operativa a sostener y midiendo al fin del periodo si esto lo había logrado o no. Y de esa manera determinaba los resultados. Les voy a contar un poquito la historia más detallada en un par de clases, pero la verdad es que ese es un poquito el único momento de la historia disciplinar en el que este criterio de mantenimiento de capital se aplicaba realmente en el mundo. Aquí está levantando la mano Martín. Martín, adelante, por favor. Sí, le hago una consulta. ¿Cómo no? En los apuntes dice que el concepto de mantener el capital físico exige la adopción del costo corriente como base de medición contable. En cambio, mantener el capital financiero no. ¿Qué se refiere lo del costo corriente? Claro, bueno, sobre esto hablamos en 10 minutos, por favor, porque precisamente tiene que ver con la posible combinación entre la definición de capital a mantener con la definición de criterios de medición. Entonces allí ustedes se van a dar cuenta que hay algunas combinaciones que son posibles y otras combinaciones que son conceptualmente incorrectas, ¿sí? Y a eso se refiere ese párrafo en el apunte. ¿Sí, Martín? Listo, gracias. Al contrario. Avanzamos con la unidad de medida. Y entonces aquí, tal como les comentaba hace un ratito, lo primero que tenemos que ver es, bueno, y todo este cúmulo de actividades, ¿cómo hacemos para sumarlo algebraicamente? Dinero en efectivo, derechos, bienes de distinta naturaleza, obligaciones de distinta naturaleza. Bueno, pues elijamos una moneda. ¿Y cuál moneda? Y acá surge una primera definición necesaria de tomar. ¿Vamos a elegir la moneda de cuenta, es decir, la moneda de curso legal vigente en el país? ¿O vamos a elegir la moneda funcional, es decir, la moneda del entorno económico en el que opera la entidad? Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque supónganse que elijamos la moneda de cuenta, es decir, nosotros como moneda de curso legal vigente en el país, en este momento tenemos al peso argentino, por decirlo de algún modo, en nuestro país. Es el peso. Entonces, todos los hechos económicos susceptibles de registración los vamos a traducir
a esa moneda de cuenta. Y de esta manera los tornamos susceptibles de ser sumados algebraicamente. Fantástico. Pero en ese entorno, entonces, todas las monedas que no sean el peso van a ser consideradas moneda extranjeras, ¿sí? O monedas extranjeras. Fantástico. Vamos al concepto de moneda funcional. Si nosotros entendemos que mejor que traducir los hechos económicos susceptibles de registración a moneda de curso legal vigente en el país, es decir, a moneda de cuenta, fuese traducirlos a la moneda en el que operamos nosotros fundamentalmente, ¿no? Como entidad. La moneda en la que expresamos nuestros más importantes ingresos, en las que están expresados los costos más importantes y demás, que bueno, un poquito más adelante cuando trabajemos en unidad de medida lo vamos a precisar mejor. Bueno, esa moneda funcional, esa moneda del entorno económico en el que opera la entidad, puede coincidir con el peso en Argentina, por ejemplo, como también puede ser otra moneda diferente, como el real, si es que opera fundamentalmente con Brasil, o puede ser el dólar estadounidense, el dólar australiano, el dólar canadiense, puede ser el euro, ¿sí? Puede ser el yen, puede ser cualquier otra moneda que no sea necesariamente el peso. Entonces, primera definición es cómo hago para traducir esos diferentes hechos económicos susceptibles de registración. Si eligiera como moneda funcional, la moneda funcional fuera una distinta del peso, el peso y todas las demás monedas que no sean la funcional van a representar moneda extranjera. ¿Me comprenden? Entonces, ahí es donde tomo una primera definición en términos de unidad de medida. Después, una vez que elegí que la unidad de medida, o también llamada la moneda en la que voy a traducir los hechos económicos susceptibles de registración, puede o no verse afectada por hechos del contexto. Y nosotros tenemos ahora, y están viviendo ustedes modernamente, estamos viviendo todos, un hecho lamentable que es la existencia de un proceso de inflación. Es decir, un proceso que muestra una pérdida continua de poder adquisitivo de la moneda de curso legal en Argentina. Ese proceso inflacionario que no representa una situación, digamos, que obedece a cuestiones estacionales, sino que tomando un conjunto de bienes y servicios representativos de nuestra economía, se advierte un crecimiento continuo en el nivel general de precios de esa economía y que justamente no obedece, les repito, no obedece a circunstancias estacionales, sino a un proceso que se está dando en el medio y que se advierte o se puede representar como una función lineal de tipo constante, creciente, ¿sí? Bueno, uno tiene que decidir si ha tenido o no ha tenido impacto sobre el patrimonio y los resultados de la entidad, y en consecuencia, si va a homogeneizar la unidad de medida o va a manejarse con moneda heterogénea, es decir, con la moneda nominal, con los valores que expresan poderes adquisitivos de distintos momentos y que al elegir trabajar con moneda heterogénea, yo permito sumarlos algebraicamente, sin considerar que unos representan peras y otros representan manzanas, ¿sí? ¿Por qué?
Porque unos representan moneda de poder adquisitivo de marzo y otros representan moneda de poder adquisitivo de agosto, ¿sí? Entonces, como entre marzo y agosto ha habido realmente una variación muy importante en términos del poder adquisitivo que cada unidad de medida tenía, bueno, pues desde el punto de vista de la moneda heterogénea los puedo sumar, pero desde el punto de vista de la moneda homogénea probablemente considere que no sería correcto sumarlos sin más. Tal vez entienda que tengo que llevar adelante algún proceso que me permita homogeneizar la unidad de medida para así tornarlos susceptibles de sumarización. Bueno, esto probablemente todavía no lo entendieron, esto seguramente les dijeron, bueno, pero ¿cómo es esto? No importa, les estoy presentando el tema, ¿sí? Esto lo vamos a trabajar mucho, mucho, mucho en estos días. Y luego tenemos un tercer elemento, que es el de criterios de medición, y ahora sí nos vamos a ir aproximando a responder la duda que nos planteó hoy el amigo Martín. Fíjense algo muy importante. Les conté que los criterios de medición se refieren a cómo describir la situación patrimonial y económica, ¿sí? Una vez que yo ya hice el reconocimiento inicial de los hechos económicos que deba registrar. Entonces, ¿desde qué lugar voy a hacer esa medición? ¿Lo voy a hacer desde la óptica del mercado o los voy a hacer desde la óptica de la entidad? ¿Se acuerdan cuando les hablé? A ver, vamos a ir un poquito para atrás. ¿Se acuerdan cuando les hablé de estos cambios de paradigma y que les dije, en el marco del paradigma de control patrimonial, bueno, el ente era el centro, el ombligo del mundo, ¿sí? Entonces yo era el ombligo del mundo y mido mi situación patrimonial, económica y financiera desde mi óptica. Y todo lo demás, es decir, todo el resto de los planetas giran en torno mío. Bien, esa era una visión de la situación. Luego les dije que cuando viró hacia el paradigma de utilidad de la información contable, el mercado empezó a ocupar ese rol de ombligo del mundo, pero no como mercado, como el lugar en el que confluyen oferta y demanda. Yo les dije, básicamente deberíamos cambiar ese nombre por sociedad, como una relación simbiótica que existe entre la entidad informante y su entorno, sobre el que ejerce influencias, pero del que recibe fundamentalmente gran cantidad de influencias, y cuya simbiosis debo ser capaz de describir, ¿sí? Entonces, cambia mucho cuando yo me salgo de ese lugar central y digo, bueno, ¿cómo me ve el resto? ¿Sí? ¿Cómo ve el resto? ¿Cuál es la riqueza que poseo? Porque yo puedo considerar que, no sé, mi colección de estampillas es lo más importante que hay en el mundo, pero alguien puede llegar a decir, no, pero si su colección de estampillas no es realmente tan valiosa como usted cree serla, porque realmente le falta determinadas cuestiones que eso sí lo tornarían valiosas. Y desde el punto de vista del prójimo, la valoración que hace de mi colección es claramente distinta de la propia. ¿Quién tiene más razón? ¿Tengo más razón yo? ¿Tiene más razón el prójimo? No se trata de ver quién gana, no se trata de ver quién tiene más razón. Se trata de analizar desde dónde estoy midiendo para poder tomar decisiones al respecto.
Muy probablemente cuando yo me ubico en ese lugar de ombligo del mundo, eso, bueno, lo voy a tener que advertir al usuario, porque seguramente la valoración va a ser diferente de la que haga un tercero ajeno a la entidad. Y entonces yo, al menos con saberlo, ya voy a poder tomar decisiones al menos bien fundadas, ¿sí? Y conociendo la génesis de esa información, bueno, no voy a equivocarme en el proceso de toma de decisiones. Ahora, dicho esto, cuando nosotros queremos valorar, queremos medir la riqueza poseída por las entidades y lo hacemos desde la óptica del mercado, surge un concepto que nos traen las normas internacionales de información financiera, como lo es el valor razonable. El valor razonable que ustedes pueden buscar a través de la norma internacional de información financiera número 13, que es justamente la que lo define, en el que muestra que se trata de un valor que es fijado en el marco de una transacción ordenada, es decir, una transacción en donde tanto el oferente como el demandante no tienen ningún tipo de condicionamientos para perfeccionar ese intercambio. El que compra no está necesitado de comprar, ni el que vende necesitado de vender, y que se hace en el marco de completa transparencia, ¿sí? De tal modo que todos los actores del mercado están conociendo todas las circunstancias que inciden en la transacción, y no hay ningún dato no observable, es decir, no hay por lo menos ningún dato relevante que pueda conocer a alguno de los actores y no todos los que están relacionados con la transacción. Entonces, cuando se mide patrimonio y resultados desde la óptica del mercado, decimos que el criterio de medición es el valor razonable. Si en cambio medimos desde la óptica de la entidad, en donde nosotros estamos midiendo nuestro patrimonio y nuestros resultados desde nuestro punto de vista, allí tenemos dos alternativas, que son los valores históricos y los valores corrientes. ¿Qué son los valores históricos? Son los valores de libros, ¿sí? Valor histórico es sinónimo de valor de libros, es decir, los valores que reflejan el mayor de cada cuenta, ¿sí? Y sobre ellos no, no se hacen incidir ningún tipo de variación patrimonial que no corresponda a las transacciones concertadas, excepto que se tome conocimiento de la existencia de alguna desvalorización, en cuyo caso seguramente deba registrarse, ¿sí? Y ahí es donde yo tengo valores, en el marco de la utilización de valores históricos, tengo un par de alternativas cuando yo combino este elemento de un modelo, criterio de medición, con otro elemento del modelo como es unidad de medida, ¿sí? Entonces puedo tener valores históricos en términos nominales o valores históricos ajustados, por ejemplo, ¿sí? Y si no entendieron demasiado esto, de vuelta, no se preocupen porque lo vamos a volver a ver en profundidad, ¿sí? Ahora estamos trabajando muchos conceptos nuevos, muchos. Yo ya les aporté hasta ahora no menos de 15 definiciones de cuestiones completamente nuevas. Desde la óptica de la entidad, también puedo medir el patrimonio y los resultados en términos de los que se llaman valores corrientes. ¿Y cómo es esto? Bueno, los valores corrientes son los valores de mercado.
es decir, valores de reingreso al patrimonio, es decir, valores corrientes de entrada al patrimonio, o valores corrientes de salida del patrimonio, es decir, valores de venta neto de costos directos de comercialización. Y así es que nosotros determinamos valores de mercado, es decir, medimos el patrimonio y los resultados en función de valores de ingreso o de salida conforme la intención de la entidad, las características de la partida correspondiente, las características del mercado de esas partidas y demás. Entonces, allí de vuelta, este criterio de medición en combinación con las alternativas de unidad de medida me puede llevar a entender que también existen valores corrientes en términos históricos o valores corrientes ajustados. Y aquí les apunté reglas de valor límite. ¿Por qué? Porque una vez que yo apliqué un criterio de medición, y esto quiero que lo remarquen en sus apuntes, por favor, una vez que yo apliqué los criterios de medición, es decir, hice lo que tenía que hacer hasta allí, en función del modelo contable en el que estoy trabajando, bueno, pues tengo que comparar esa medida contable a la que he llegado con un valor límite. En términos de los activos, ese valor límite va a tener una definición determinada, ¿sí? Si yo lo voy a medir el patrimonio y su evolución desde la óptica del mercado, ese valor límite va a ser el valor recuperable. ¿Y cómo voy a definir el valor recuperable? Como el mayor entre el valor de utilización económica y el valor neto de realización. Y aquí tenemos otras nuevas definiciones de conceptos. Fíjense que aquí nomás tenemos 3 definiciones más. El de valor recuperable, que sería algo así como el techo de medición cuando trabajo desde la óptica del mercado, las medidas de activos, pasivos y resultados. Ese tope de medición va a estar dado por el mayor entre el valor de utilización económica y el valor neto de realización. ¿Qué es el valor de utilización económica? Ni más ni menos que un parámetro de comparación. Este no es un criterio de medición válido. Es nada más que un parámetro de comparación para determinar el valor límite, que surge o lo definimos como el valor actual o el valor presente de los ingresos netos que pueda generar esa partida hasta el fin de su vida útil, o considerando inclusive la disposición final del bien. Entonces, ese valor de utilización económica nos muestra algo así como el valor presente, es decir, el valor al momento en que estoy posicionado, que va a medir la utilidad económica que puede aportar esa partida a la entidad informante. Y por supuesto lo hace en términos de valor presente, en términos netos, ¿sí? Todos los ingresos que pueda generar, neto de todos los costos que deba afrontar.
Y el valor neto de realización es un valor corriente de salida que surge de restarle al valor de venta los costos directos de comercialización, que no representan el costo del bien vendido, sino estamos hablando de otros que en realidad podrían ser considerados gastos, ¿sí?, directos de comercialización, como algún impuesto no recuperable, ¿no?, ingresos brutos, o algún... ¿Profe? Sí. ¿Puede repetir valor neto de realización? Sí, claro, Cintia. Iba a pedirlo a mí. Ah, bueno, fantástico. Bueno, gracias. Yo les decía que el valor neto de realización, desde el punto de vista de su determinación, es el resultado de restarle al valor de venta los gastos directos de comercialización. Uno de los gastos directos de ninguna manera es el costo de lo vendido, sino que estamos hablando de conceptos vinculados con la operación de compraventa. Entonces, por ejemplo, cuando yo vendo mercaderías, gastos directos de comercialización puede ser el flete, si yo concerté la operación de compraventa con una cláusula CIF, por ejemplo, o aún en cláusula FOB con el flete que implica poder disponer de los bienes en la empresa para poder ser entregados al cliente, o el impuesto sobre los ingresos brutos, que es un impuesto que yo pago al momento de facturarlo y que no lo voy a recuperar. Entonces, ese valor neto de realización es un valor corriente de salida de bienes o de servicios que me ayuda a definir el otro parámetro a considerar para que elija el mayor entre ellos y se identifique ese valor como el valor recuperable. ¿Y por qué se elige el mayor entre el valor de uso y el valor de venta? ¿Sí? Por decirlo en lenguaje llano. Y porque se supone que el administrador de un patrimonio va a pretender lograr el mejor o el mayor rendimiento económico de cada una de las partidas que lo integran. Entonces, el mayor rendimiento económico estaría dado por el valor recuperable. ¿Qué es mejor? ¿Usarlo y disponer de él al fin de la vida útil o venderlo? Ese es el mayor rendimiento que pueda tener una partida. Entonces, identifico que esa es la medida contable que no debería vulnerar, es la que debería operar como techo de medición, ¿sí? Yo, de superar esa medida contable, estaría generando una chimenea, ¿sí? Yo eso, un poquito más adelante les voy a mostrar que lo grafico de esa manera, ¿no? Como que si yo mido una partida por encima del valor recuperable que opera como techo, lo que voy a notar enseguida es que a ese techo lo perforó una chimenea, ¿sí? Que no debería existir en términos de medición del patrimonio. Claro, dice Cristian, ¿puede ser una comisión? Sí, señor, puede ser una comisión. Muy bien, buen ejemplo. Esas son partidas que van a ayudar a netear el valor de venta para encontrar el valor neto de realización, ¿sí? Entonces, si yo mido desde la óptica del mercado, el valor recuperable va a mostrar cuál es el valor límite. Y si yo mido desde el punto de vista de la entidad, recuerden que teníamos dos alternativas, o medir a valores históricos o medir a valores corrientes. Si yo midiese a valores históricos,
yo voy a tener una reglita de valor límite que está dada por una comparación. Comparo el valor de libros, que es lo que yo tengo que respetar normalmente, con el valor de mercado en términos de costo de reposición. A ver, y aquí hay varios conceptos nuevos. Primero recuerden que el valor de libros es el valor que refleja el mayor de cada cuenta, ¿sí? Producto de los hechos económicos susceptibles de registración hasta allí, en donde yo no intervine más que en reflejar las transacciones que se pudieron haber ido dando, o eventualmente alguna desvalorización que he ido detectando. Pero yo en cuanto a valores históricos no voy a considerar ninguna otra cuestión. Y ese valor de libros entonces, ¿contra qué otro valor lo comparo? ¿Sí? ¿Con qué otro valor lo comparo para elegir el techo de medición? ¿Sí? Ese techo que yo no debería vulnerar. Bueno, contra el valor de mercado. El valor de mercado en términos de reingreso al patrimonio. Entonces, yo cuando digo que ese valor de mercado con el que debo comparar el valor de libros es el costo de reposición, lo identifico o lo defino al costo de reposición como el representativo de un valor de recompra o de reproducción, según corresponda, de la partida que estoy midiendo. Entonces, ¿qué es valor de recompra? Valor de recompra es cuánto, digamos, sería recrear el cuadro de costos necesarios a afrontar para disponer de ese bien listo para el uso o listo para la venta. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer para comprar mercadería? Tengo que contactar al proveedor, convenir un precio de contado. Después, si necesito financiación, yo lo muestro como un costo diferente de la función de financiación, pero en términos de costo de la mercadería, yo siempre me voy a manejar con valores de contado, porque realmente son los valores que tienen que ver con el valor verdadero del bien. El impacto de disponer o no disponer de los recursos financieros tiene que reflejarse en otro sitio que no sea el valor de compra del bien, ¿sí? Por lo menos conforme a las normas contables profesionales non-IF, ¿sí? RT 17, por ejemplo. Les decía que yo recreo la situación de reingreso al patrimonio de los bienes. Entonces, ¿qué tengo en cuenta? El valor de compra de contado, el valor de contado de los otros costos necesarios para disponer de ese bien, ya sea para el uso o para la venta. Tal vez un flete, tal vez una comisión, tal vez algún seguro, en fin. Yo tengo que ver que algún costo de instalación, en fin. Eso recrearía el reingreso al patrimonio. Entonces yo llamo costo de reposición, ya sea al de recompra como al de reproducción. Recompra se refiere a bienes adquiribles, reproducción a bienes producidos por la entidad. Entonces, lo que tengo es que comparar el valor de libros con un valor equivalente al de libros que muestra el valor de ingreso al patrimonio. Bueno, yo tengo que compararlo con los nuevos datos que aporta el mercado en términos de reingreso al patrimonio. Voy a valerme como identificatorio del costo de reposición por el costo de recompra cuando se trate de bienes adquiribles. Y voy a valerme como costo de reposición del costo de reproducción
cuando se trata de bienes que elabora la entidad. ¿Y cómo reconstruyo el cuadro de costos de reproducción? Tomo todos los costos a afrontar en términos de contado para elaborar un bien o prestar un servicio desde el inicio hasta el final, es decir, desde que lo compro hasta que está en condiciones de cumplir con su cometido, ya sea utilizarlo o venderlo. ¿Y por qué elijo el menor? Bueno, elijo el menor porque en el marco de este modelo en el que trabajo con valores históricos, con valores de libros, yo lo que pretendo estar es muy atento a los indicios de desvalorización de las partidas. Tengo que estar muy atento a los indicios de desvalorización. ¿Sí? Recuerden que de aplicar el concepto de lo devengado, yo voy a poder decir que hay una variación patrimonial susceptible de registración cuando tomo conocimiento de la existencia de una pérdida de valor de una partida, ¿sí? Entonces, bueno, esta reglita de valor límite es la que me permite, en un modelo tradicional, no perforar ese techo y generar una chimenea, ¿sí? ¿Por qué? Porque entre el valor de libros y el valor de reingreso al patrimonio siempre elijo el menor, de tal modo que lo más bajo que me pueda ocurrir en términos de la medida contable de esa partida sea o mantenerlo en el patrimonio al valor por el que lo venía reflejando, o si es que se generó una desvalorización, bueno, bajar esa medida un tanto hasta reconocer la desvalorización que, fruto de la aplicación de la regla de valor límite, logré detectar. Y en términos de valores corrientes, es idéntica la forma de trabajar respecto de cuando definí a la unidad de medida desde la óptica del mercado. Vuelvo a aplicar valor recuperable. Es decir, el techo de medición va a ser el mayor entre el valor de utilización económica y el valor neto de realización. Bueno, esto desde ya es complicado para verlo hoy, pero bueno, tengan un poquito de paciencia que ya lo vamos a descubrir juntos, ¿sí? Por el momento vayan tomando nota de lo más que puedan. Seguramente tal vez les va a convenir volver a ver esto para que efectivamente lo puedan incorporar más despacio y más tranquilos y puedan parar el video y apuntar alguna cosa, pero me parece que sería que resultaba muy importante tener este pantallazo ultra general sobre modelos para entender de qué estamos hablando. Y bueno, y ahora, siguiendo un poquito con lo que propone la propia guía de modelos contables, yo les voy a mostrar los 6 modelos contables en los que vamos a trabajar o con los que vamos a trabajar. Hay uno de ellos con el que van a estar completamente familiarizados porque era el que trabajaban en Contabilidad 1, que es el que llamamos tradicional sin ajuste. Este modelo tradicional sin ajuste tiene como definición de capital a mantener el capital financiero. CF vamos a convenir, identificar con esa C y F al capital financiero. MN representaría, serían las siglas que convenimos, con las que convenimos representar la moneda nominal o moneda heterogénea, ¿sí? Moneda nominal o moneda heterogénea. Y BH, valores históricos. Entonces, fíjense que de los 3 elementos que nos ayudan a definir un modelo contable, las definiciones que el modelo tradicional sin ajuste toma es
Determinar los resultados en base al capital financiero, pesos invertidos por la entidad, comparando stocks de capital neto entre el inicio y el final de un ejercicio económico, moneda nominal o moneda heterogénea, en donde yo, ya sea que tome la moneda funcional o tome la moneda de cuenta como unidad de medida, ante la existencia de un proceso de inflación o deflación, yo no hago caso y no mido el impacto que pueda tener sobre el patrimonio y los resultados. Y me manejo con valores históricos, es decir, con valores de libros. En consecuencia, el modelo tradicional era claramente el que ustedes aplicaban en Conta 1. Muy bien. El segundo modelo es, partiendo del que ya tenemos, y es el modelo que se trabajó por muchos años, décadas, y yo le diría siglos, en muchos lugares del mundo, bueno, se puede aplicar el tradicional con ajuste, en donde las definiciones en términos de capital a mantener es la misma, capital financiero, pero ahora me manejo con moneda homogénea, entonces la M y H vamos a convenir juntos que nos ayudan a identificar esta unidad de medida, moneda homogénea. Es decir, ¿por qué homogénea y no heterogénea? Bueno, porque ahora me ocupo de lograr, de alguna manera que vamos a aprender en un par de días, vamos a preocuparnos por lograr que todas las partidas que vaya sumarizando algebraicamente representan moneda de poder adquisitivo de un mismo momento. Eso significa trabajar con moneda homogénea. Y en términos de criterios de medición, voy a trabajar con valores históricos ajustados. ¿Por qué? Porque voy a trabajar con valores de libros, pero como me preocupo por mostrar el impacto que tiene sobre la unidad de medida la inflación o deflación del medio, bueno, a la hora de medir, también voy a tomar en cuenta la medida histórica, digamos, de cada partida, pero en moneda homogénea, para que sea consistente el modelo, ¿sí? Si no, imagínense que el mérito a la moneda homogénea, yo hago un proceso de homogeneización, de reexpresión, y si yo, cuando llego al criterio de medición, eligiera los valores históricos sin ajuste, estaría eliminando el impacto que logré identificar había tenido sobre el patrimonio, los resultados de la inflación o la deflación mediante. Bueno, esto tal vez hoy no me entienda mucho, pero en algunos días ya lo vamos a comprender mejor. El tercer modelo es el que se llama valores corrientes sin ajuste. ¿Y por qué lo llamamos valores corrientes sin ajuste? Porque entendemos que aquí la característica del modelo más destacada es que estamos midiendo las partidas desde la óptica de los valores de mercado. Entonces, pretendemos mantener el capital financiero, es decir, el resultado lo seguimos determinando por diferencias de stocks de capital invertido. Nos manejamos con moneda nominal, con moneda heterogénea, ¿sí? Y con valores corrientes, es decir, con valores de mercado. ¿Y qué valores de mercado? Valores de ingreso, valores de salida, eso lo vamos a ver más adelante, pero valores de mercado al fin. Cuarta alternativa es valores corrientes ajustados, en donde seguimos definiendo el resultado en base al capital financiero, pero ya nos manejamos con moneda homogénea y valores corrientes ajustados. Ah, miren, acá tengo que corregir en el PowerPoint valores corrientes ajustados, ¿sí? Acá mismo me había confundido
y es valores corrientes ajustados. Y como decían los pingüinos mafiosos de Madagascar, tú no has visto nada. Bueno, subsanado el error. ¿Y qué significa valores corrientes ajustados? Bueno, muy complicado para verlo hoy, lo vamos a ver en un tiempito, pero en principio seguimos intentando lograr que sean consistentes la unidad de medida con los criterios de medición. Y los otros dos modelos con los que vamos a trabajar, ¿cómo son? Vieron que de algún modo el nombre del modelo resalta la característica distintiva, como la definición más disruptiva que de algún modo plantea el modelo. El tradicional no tiene nada de disruptivo. En verdad, capital financiero, moneda nominal, valores históricos, todo como hacíamos y trabajamos en Conta 1. Valores corrientes, sin y con ajuste, bueno, el valor acá como lo raro que trae el modelo en relación a la tradición era manejarnos con valores de mercado. Y en estos últimos dos modelos, que los apunté un poco ahí en naranja, un naranja medio palirucho, sí, la verdad que tendría que haber sido un poco con más onda, es el capital físico sin y con ajuste. Y acá entonces lo que cambiamos es cuál es el modo, cómo habremos de determinar el resultado del periodo, ¿sí? Y ahí es capital físico, pretendiendo mantener una cierta capacidad operativa que defina al principio, ¿sí?, del ejercicio económico. Y yo esa capacidad operativa me propongo sostenerla durante el periodo. Si logré sostenerla y aún ampliarla, gané. Si no logré sostenerla, perdí. Y así es que voy determinando, independientemente del stock de capital con el que arranqué y con el que finalicé. Y aquí algo que nos comentaba, creo que Martín. ¿Se acuerdan que yo les dije, bueno, esa preguntita la voy a responder en un ratito? Miren, capital físico sin ajuste, importa trabajar con capital físico, moneda nominal, moneda heterogénea, moneda representativa de poderes de compra de distintos momentos, ¿sí? Y valores corrientes. ¿Por qué? Porque si yo quiero mantener una cierta capacidad operativa, me tengo que manejar necesariamente con valores de mercado. Entonces, yo no puedo trabajar con valores históricos y decir que entonces, en base a los valores históricos, logré sostener la capacidad operativa. Y si los valores cambiaron, los valores para reingresar al patrimonio los insumos que necesito para desarrollar la actividad productiva. Si se modificaron los servicios el valor de los servicios a contratar para que ese servicio pueda ser prestado o esa mercadería efectivamente elaborada, bueno, yo tengo que, si me manejara con valores históricos, no advertiría que tal vez fui incapaz de sostener una cierta capacidad operativa. Entonces yo necesariamente me tengo que manejar con valores de mercado, con valores corrientes. Entonces aquí hay una combinación, como hoy nos leía el amigo, bueno, nos mostraba que yo en un modelo en el que pretenda mantener una cierta capacidad física u operativa, no tiene validez que como criterios de medición elija los valores históricos. Tengo que elegir necesariamente los valores corrientes, los valores de mercado. Y aquí tal vez me puedan entender un poquito más lo que estaba allí en el apunte contenido en la guía, ¿de acuerdo? Igualmente esto también lo van, con el transcurrir del tiempo de las clases, lo van a comprender más profundamente. Por lo menos eso espero, toco madera. ¿Sí?
Capital físico con ajuste. Bueno, de vuelta, es más o menos la misma definición de siempre. Capital físico como capital a mantener, como su nombre lo indica, moneda homogénea y valores corrientes ajustados. ¿Sí? Valores corrientes ajustados. ¿Está bien? Claro, miren qué es lo que les quiero comentar. No, esto no. Miren lo que les quiero comentar. Ya con esto estamos terminando. Ya para el día de hoy fueron muchos conceptos nuevos, seguramente una gran ensalada de términos, pero en fin, calma, a no volvernos locos por estas cuestiones, y bueno, y entendamos más que nada hasta ahora, por lo visto hasta ahora, entendamos cuál es el espíritu de la existencia de una necesidad de tomar definiciones en torno a cómo vamos a describir una situación patrimonial, económica y financiera en un cierto momento de una determinada entidad, que está desarrollando la labor en un área geográfica determinada, en un tiempo definido, ¿sí? en un momento histórico determinado. Bueno, esa contabilidad, ¿sí? que vamos a ir elaborando a lo largo de todo el ejercicio, que nos va a llevar a construir la foto como ilustra esta diapositiva, en donde se ve ese hermoso árbol y ese hermoso atardecer, o tal vez sea un amanecer, ¿sí? Porque desde la óptica de cualquiera de nosotros puede haber una interpretación diferente sobre lo que ilustra esta imagen. Pero lo cierto es que lo que estamos tratando de revisar es esa foto. ¿Y qué tendría que mostrar esa foto? Tendría que mostrar aspectos patrimoniales, aspectos económicos, aspectos financieros, pero también en esta contabilidad nueva, ¿sí? que responde a este cambio de paradigma, aspectos ambientales, aspectos sociales, es decir, un desempeño económico financiero y un desempeño ambiental y social que el sistema contable sea capaz de recoger y reflejar, ¿no? Y para esto hace falta una contabilidad nueva, ¿sí? Y para eso hace falta entonces un profesional distinto, un profesional capaz de trabajar todos estos aspectos en forma simultánea, con todo lo que ello implica, la necesidad de trabajar en equipo, de desarrollar las habilidades blandas de las que les hablaba ayer, de liderazgo, de capacitación continua, tanto las cuestiones más duras que tienen que ver con los conocimientos específicos, como más, digamos, algo así como habilidades necesarias, ¿no? que uno tiene que ir desarrollando, ir entrenando para poder desarrollar la profesión como modernamente nos exige el medio y la sociedad. Les dije que ayer les hablé bastante sobre la necesidad de prácticas laborales éticas, respetando los derechos de todos, y una responsabilidad social empresaria y responsabilidad social profesional de la que les hablé ayer. Y como ayer no estaban todos, y hoy, bueno, hay algunos más, les quiero recordar esto sobre lo que voy a machacar durante todo el año, ¿sí? También cuando trabajamos en modelos contables, nosotros más que nunca tenemos que preguntarnos si al hacer lo que estamos haciendo, realmente somos conscientes acerca de qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Esta es una habilidad, como allí les apunto, que resulta muy importante para resolver cuáles son los impactos que tiene nuestro quehacer.
Y entonces, si conocemos la génesis de lo que estamos hablando y sus consecuencias, bueno, es un gran paso para que el desarrollo de nuestro trabajo realmente sea válido y valioso. Si nosotros decimos lo que hacemos, estamos practicando la transparencia en términos de rendición de cuentas. Y si hacemos lo que decimos, somos congruentes en términos de la aplicación de los principios éticos de desarrollo profesional. La pasión, como les dije ayer, representa ese entusiasmo que nos va a llevar a desarrollar las tareas sin permitirnos saltar las cercas, desarrollando o avanzando paso a paso, sin saltearnos ninguno, para que efectivamente el resultado sea el necesario, el buscado, el requerido también por el entorno al cual servimos, ¿sí? En el mejor de los sentidos. Y la verdad es que estas son habilidades que quiero que las tengan muy presentes en el día a día y vayan entrenándose, ¿sí? Porque hace falta que lo hagamos desde este momento fundacional en el que están desarrollándose como alumnos universitarios y como profesionales en formación. Les digo por ahora muchas gracias, simplemente porque este es un primer pantallazo referido a modelos contables. Nos falta mucho, todavía tenemos que indagar sobre las características de los modelos contables que nos imponen este nuevo paradigma en el que estamos trabajando actualmente. Y bueno, y esto implica que vamos a tener que estudiar bastante, pero en fin, la verdad es que quiero que no se preocupen demasiado en cuanto a que hay muchos conceptos que probablemente hoy no lo han entendido profundamente. No importa, esto es normal, completamente común, y ya vamos a tener tiempo para profundizar. Entonces, simplemente tomen apunte de todas las dudas que tienen, plantéenlas a través del foro de dudas, háganlo ahora a viva voz o utilizando el chat, como tengan ganas, pero estemos en un mayor intercambio, ¿sí? Me gustaría que fuera de estas clases donde tenemos que plantear el punto de partida y no queda otra alternativa, bueno, me gustaría que haya más idas y vueltas, ¿sí? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien quiere preguntar algo? Será más que bienvenidos sus comentarios. Cric, 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 cric. Yo les puedo preguntar. A ver, a ver, a ver, y ahora se empiezan a ir. No, no se vayan porque ya no le voy a decir fulanito. A esta altura, que sería lo razonable que podamos de algún modo rebobinar y evaluar también. ¿Qué les parece que aprendieron hoy? ¿Qué conceptos sienten que hoy tomaron conocimiento que existen? ¿Sí? ¿Qué nuevos términos? ¿Con qué nuevos términos se contactaron hoy? Entonces, me gustaría que nos lo digan, ¿sí? Que lo compartan con todo el grupo. Sin miedo, se pueden equivocar, alguien puede decir, y contabilidad, y no, está bárbaro, no hay problema, ¿sí? Pero en fin, es muy importante que hagamos esta revisión final como para que nos sirva algo así como una suerte de apunte final para rebobinar y ver todo lo que logramos incorporar hoy.
No se animan. Lo de capital a mantener, dice Camila. Bien, ese es uno. Perfecto. Los términos que usted explicó con los modelos contables fueron temas que para mí fueron nuevos, dice Joel. Bien, bárbaro. Más activos, más activos. El concepto de moneda homogénea y heterogénea, dice Enzo. Criterios de medición, apunta Walter. Bueno, bárbaro. A ver, ¿qué más? Profe, Sí, Norma. sí, hasta que uno pueda incorporar los 3 puntos sobre el modelo contable, por ahora es una ensalada. Sí. Bien, excelente definición de Norma. Una gran ensalada, sí, es verdad. Para mí igual, dice Juan. Fue un poco difícil, pero algo logré entender ya que estoy leyendo la bibliografía recomendada. Maravilloso, Juan. 20 puntos masiva para el parcial. El parcial cuenta de 2000 puntos, es decir que hay que todavía sumar bastantito. Pero vamos que lo logramos. Es cierto, hay que leer la bibliografía, hay que leer la guía y hay que trabajarla, ¿sí? Pero bueno, tal como nos ilustra Norma, por ahora es muy probable que se haya llevado una ensalada, pero después vamos a ver si logramos con el transcurrir de las clases identificar cada uno de sus ingredientes, ¿sí? Eso sería maravilloso. Dice Lucía, yo igual, estoy medio perdida realmente, pero arranqué hace unos días a leer la biografía y releyendo para entender bien los conceptos. Muy bien, Lucía. Fíjense que en la guía, ustedes van a encontrar, en la guía 2 sobre modelos contables, van a encontrar un glosario de términos. Allí tienen un poco las definiciones de todos estos términos nuevos que hemos introducido hoy y que también les voy a presentar en próximas clases, ¿sí? Ahí tienen una pequeña ayuda, pero bueno, por supuesto, es una campana. Es importante que lean otros autores para ver otras campanas y formen su propio criterio. Aileen dice, yo me imaginaba algo de modelos contables y ahora que explico es un poco distinto. Bueno, fantástico. Cada uno pueda tener una idea primaria sobre lo que un tema, una definición le inspira y ahora lo van contrastando, pero me parece fantástico que hagan esa comparación con lo que se habían imaginado ver, ¿sí? Me parece muy bien. Bueno, si quieren decir algo más, por supuesto tenemos aún espacio, si no, lo dejaríamos aquí. Ustedes dirán, me encantó estar con ustedes y me encantó explicarles esta primer avance sobre modelos. Les pido por favor que tengan fe en ustedes, ¿sí? Ustedes lo pueden lograr, lo pueden entender, lo van a poder aplicar, les va a servir. Créanme que ya sea que estén formándose para ser contadores públicos o licenciados en economía o licenciados en administración o estén inscritos en alguna de las tecnicaturas, la verdad es que estos temas les van a resultar de suma utilidad. Y máxima teniendo en cuenta este cambio de paradigma del que les hablé, que no es una cuestión de laboratorio, no es algo teórico, sino que es algo eminentemente de aplicación práctica, ¿sí? Eso es lo que se busca del sistema de información contable y en particular de los informes para uso de terceros que genera el sistema de información contable, al cual van a tener que o con el cual van a tener que vincularse, no importa el área de su profesión, ¿sí? De ciencias económicas. Dice Norma, ¿algún material o libro adicional que se pueda bajar? Bueno, en realidad la bibliografía que ya nosotros pusimos a disposición es la bibliografía recomendada, tanto en términos de bibliografía general, como Contabilidad Básica o Contabilidad Superior de Enrique Fornes Newton, como los libros de Hernán Casinelli, o Contabilidad para el siglo XXI de Alfredo Skype, o bien
el libro de Pauloni Beira sobre modelos contables, en particular ese capítulo de modelos contables les puede resultar muy práctico, como fácil de entender. Naturalmente, los libros de Mario Biondi, Contabilidad Intermedia y Superior, que bueno, es un libro viejito, pero que tiene sus conceptos interesantes, es un abordaje simple y muy probablemente muy apto para este momento de formación en el que se encuentran. La verdad es que la bibliografía que pusimos a disposición entiendo que es suficiente, pero por supuesto sepan que hay muchos más autores que han brindado sus visiones sobre el tema de modelos contables. Hay muchos artículos presentados a jornadas universitarias de contabilidad y congresos del área que también les pueden ayudar y que están disponibles en la web. En fin, por supuesto también estamos a disposición de ustedes por cualquier consulta que quieran plantear. Muy bien, siendo las 16 horas, vamos a dar entonces por finalizada la reunión de hoy y nos vemos mañana entonces a las 18. Cuídense mucho, que descansen, será hasta mañana. Adiós, gracias.